Buenas noches, amadas, las extrañé el martes pasado, que no nos pudimos conectar por el mal tiempo y de verdad que este refrigerio hace mucha, pero mucha falta y ver las caras de todas y cómo las amo a todas, de verdad. Entonces, Igual. pues bienvenidas todas como cada martes, primero de cada mes. Tenemos a nuestra amada Carmita con la enseñanza y es todo tuyo el micrófono. Gracias, Padre. Bendito eres, mi Dios. Gracias, amadas. Bueno, como cada martes, aquí estoy. Yo vine preparando un estudio que no lo culminé, pero es el preámbulo para lo que voy a dar. El otro lo voy a dar después, en la próxima, dentro de un mes. Eh, Voy a hacer una pequeña oración, ¿verdad? Para que el Eterno sea quien nos guíe. Amantísimo Padre Celestial, Dios bueno, Dios de Israel, Dios de Abraham y Dios de Isaac. Ante tu presencia, Padre, estamos aquí para que tú seas quien nos guíes, nos instruyas y podamos ser testimonio vivo de nuestro maestro Yeshua HaMashiach. Muéstranos, Padre, la verdad siempre y que nuestro corazón esté abierto para recibir la verdad que tú tienes para nosotros en cada una de las enseñanzas que tú nos das cada martes. En el nombre de tu Hijo amado, hemos orado. Amén. Amén, amén, amén. Estaba preparando un estudio que es poderosísimo porque en estos últimos días, llevo, llevo meses estudiando lo que son las profecías, lo que se espera de nosotros en los últimos tiempos como creyentes y discípulos del Mesías, ¿verdad? Y me he encontrado con tantas cosas, bueno, ya algunas las hemos tocado, pero hay algunas que son las que más me ha preocupado, me da mucho celo. Eh, ya les conté que mi hermano regresó a los caminos del Eterno, ¿verdad? Y al principio que él y yo comenzamos a hablar sobre el tema bíblico nuevamente, porque llevaba 30 años sin tocar el tema, pues yo le contaba el celo que yo siempre sentía porque la verdad siempre se dijera, porque las personas hicieran lo que es la voluntad de Dios y yo me sentía y no soy perfecta, pero busco pues siempre agradarle a mi Dios. Y él originalmente me decía, no, nena, tú lo único que tienes que hacer, no te preocupes, eso no puede afectar tu corazón, tú tienes nada más que orar y preocuparte porque ores por ello. Eso fue hace como 2 o 3 semanas. Hoy me dice, es verdad, tengo mucho celo. O sea, ahora él sí tiene celo por la verdad, porque él ha estado pues asistiendo a una congregación y él ve cómo él se preocupa tanto por agradar a Dios. Él ora tanto, él hace todo, pues trata y ve que las personas allí pues como que no tienen ese gozo que él siente, no las ve como tan tristes, no las ve como llenas del espíritu de santidad, que es lo que uno pues en una congregación espera, ¿verdad? Que la gente esté buscando sentirse agradable ahí. Y entonces me estaba contando eso. Estuve leyendo entonces para hoy, para ustedes, yo recibo varias enseñanzas de diferentes lugares pues siguen la fe que yo sigo, ¿verdad? Que es la de guardar los mandamientos y dar testimonio de Yeshua, que eso está en Apocalipsis 12, 17, ¿verdad? Y una de esos grupos, pues me envía una revista mensual a mí. Me encanta.
Me la envían en inglés y en español. Yo no entiendo. Yo no sé ni qué fue lo que yo puse, porque ellos me la envían en inglés y en español diferentes, pero una es en inglés y una es en español. Y una de estos dice, el diablo va a la iglesia, de, de los artículos. Y ese me impactó muchísimo, porque yo vengo buscando enseñarles a ustedes un tema que se llama el testimonio de los tiempos finales de la manera más sencilla posible para que podamos entender que nos tenemos que preocupar por las profecías desde ya, no por las profecías como si tuviéramos que aprender qué es el dragón y qué es esto, no, no es a eso a lo que me refiero, sino que tenemos que evitar que el enemigo nos siga engañando, porque el espíritu que domina hoy el mundo es el espíritu del engaño. Ese es el espíritu que está, y ese espíritu del engaño es lo que, por regla general, el cristianismo le dice el diablo. Y es un espíritu que no es de ahora, es un espíritu que viene desde hace mucho y que fue el que se utilizó para sacar a Adán y a Eva del huerto, ¿verdad? Porque las medias verdades y el engaño hace que uno dude si lo que te están diciendo es correcto o no. De la única manera que tú puedes dudar en cuanto a algo que te estén diciendo es que haya algo de verdad. Y hoy día, pues tenemos la mezcla de la verdad y el error y quiero hablar de las iglesias, como en Apocalipsis se habla de las iglesias también, ¿verdad? Le da mucho énfasis. Para no hablar en sí de los pecadores, ni de los gentiles, ni nada de eso, que eso es un tema que me gustaría mencionar después. Pero estoy hablando de los que creemos en el Mesías y que realmente lo que queremos es ser salvos, queremos hacer lo correcto, pero aún así, por falta de conocimiento, por falta de investigación, de hacer lo que tenemos que hacer para que no nos engañen, delegamos en otros, que ellos sean los que nos digan la supuesta verdad. Y solamente hay una verdad, y es la del Eterno. ¿Y dónde está esa única verdad? En la Biblia. Pero entonces obviamos leer la Biblia y permitimos que otras personas la lean por nosotros, que la interpreten por nosotros y que nos digan y nos hagan doctrinas inventadas, unas ciertas y otras no. Vuelvo y le digo, hay una mezcla de verdad y de error que hace que la iglesia hoy día esté, el espíritu de verdad esté, de mentira, esté dentro de las iglesias. Y por eso es que ellos mencionan el artículo, el diablo va a la iglesia. Y ellos lo que mencionan es que el diablo es, nosotros le decimos a Satán, es mucho más astuto y puede estar mucho más cerca de nosotros de lo que creemos. La Biblia revela que él viene a engañar al mundo entero. O sea, no es que si en la iglesia tú te vas a meter y es tu cuevita, eso es tu cuevita y él no puede entrar. No, eso es una mentira del diablo. Es decir, que embauca a las iglesias y a los ministros y a los pastores y podría engañarnos a nosotras. Y ellos establecen en este artículo cómo nos vamos a encontrar con diferentes situaciones que tenemos que ponerle una bandera roja de alerta antes de dar las cosas por buenas de la primera. Una de las cosas que hizo el enemigo para engañar a Adán y a Eva fue enfrentarle con la verdad que Dios le había dicho para entonces contradecir a Dios. Y eso es una de las cosas que más hace el enemigo, contradecir lo que la Biblia dice. Y cuando no tenemos el conocimiento adecuado de la palabra,
cualquiera nos embauca. Cualquiera nos dice cualquier cosa, pero es que la Biblia dice esto. Fue lo mismo que él intentó hacer con el Mesías en los 40 días. Lo mismo. No, pero si tú dices que los ángeles vienen, no importa si tú te tiras ahí, ellos te van a salvar. Si tú le dices a esa piedra que se haga, o sea, él utiliza, él utiliza esa terminología para engañarnos. Y entonces, fíjate cómo hizo con Eva. Le dice, con que Dios os ha dicho no coman de todo árbol del huerto. Él sabía que eso era una mentira lo que le estaba diciendo, porque eso no fue lo que Dios le dijo. Dios le había dicho a Adán y Eva que podían comer de todo, excepto de unas excepciones que él había hecho y le había dicho cuáles eran, ¿verdad? Pero él fue listo. Él utilizó entonces algo para que ella dijera, no, eso no fue lo que él me dijo. Ustedes ven, porque esa influencia poderosa que tiene en la mente del ser humano que lo hace inmediatamente dudar, y entonces ahí se pone en marcha el engaño que ya tiene preparado, porque entonces él viene y le dice así, le dice, ajá, así que él les dijo que no coman de ese árbol. No, no, él nos dijo que podíamos comer de todo árbol, menos del árbol de la vida y del árbol del bien y el mal. Y él le dice, ¿sabes qué? Te lo puedes comer y no te vas a morir. O sea, con eso nos encontramos al día de hoy. No crean que eso ha cambiado. Y entonces ellos se lo comen, primero uno y después el otro. Y no se murieron inmediatamente, pues eso es lo mismo que ocurre con nosotros en la iglesia. No, no, no te preocupes. Y mira, tú lo único que tienes que hacer es arrodillarte, pedirle perdón a Dios y Él no te va a hacer nada. Entonces caemos en este engaño de que el testimonio que tenemos que dar sobre Jesús no es algo que sea un compromiso. No nos comprometemos por eso porque ya nos enseñaron mal el engaño del enemigo en las iglesias. Es que no importa qué tú hagas, lo único que tienes que hacer es arrodillarte, pedir perdón y seguir andando. Y si lo haces todos los días lo haces y ya está, porque con eso tú resuelves. Eso es como, me caí y me pongo una banda y sigo andando. Así que la estrategia del enemigo es tergiversar a propósito la palabra de Dios, porque él conoce mejor que tú y que yo las escrituras. Y entonces utiliza las personas que están allá arriba predicando, las personas que están acá enseñando, que no se dejan dirigir por el espíritu de santidad, sino que tienen un poco de ego y de protagonismo que los domina. Y esos son los que son bien importantes para el enemigo, porque dice, aquí lo cogí. Ahora vengo y le hago ver que es importante, que Dios lo utilice y todo el mundo le va a creer. Y él se va a sentir el protagonista del día. Él se va a sentir que mucho sé. Ay, María, mira el don que Dios me ha dado. ¿Lo está viendo? Entonces se olvidan de que hay que ser humilde y empiezan a tener ese ego. Yo merezco ganar más que lo que me dan aquí de pastor. Ya, yo voy a montar una iglesia más grande, voy a pedir los diezmos y la cosa. Y ahora es porque para algo Dios me dio tanta inteligencia y tanta sabiduría y tanto don. Y por ahí es que caen los pobres ministros, porque casi todos los pastores que caen es porque originalmente eran personas humildes que recibieron de Dios tanto, pero luego se les olvida que los recibieron de él. Y se dejan llevar por lo que es el enemigo, ¿verdad? Así que vamos a tener entonces que el espíritu del engaño va a permitir que el hombre que está tratando de llevar la verdad, que se deja dominar y controlar por él, tergiverse las escrituras a propósito, use las escrituras según él se lo hace creer, ¿verdad? Las va a sacar de contexto y cambia su significado, pero no es el hombre en sí, es el espíritu ese del engaño
que es el espíritu del antimesías que no quiere que sepamos la verdad. Porque cuando el Mashiach se fue, él dijo, yo voy a dejar el espíritu de verdad aquí, el espíritu de santidad con ustedes, que no es otra cosa que el espíritu de verdad. Y entonces, el enemigo, pues, ¿qué quiere? A él le encanta confundir, tergiversar las cosas, mezclar el mal con el bien. Y algunas veces hay cosas que vemos legítimas, pero solamente es una ficción para nuestro mal. Nuestro mal. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Son cosas que tenemos que tener cuidado. Lo primero es que la Biblia va a ser nuestro fundamento. Siempre la Biblia va a ser nuestro fundamento. Cualquier doctrina que se inventen por ahí, que no esté de acuerdo con lo que dice la palabra, póngale la banderita. No le crean, aunque traten de justificar lo que están diciendo, buscando versos a la ligera por ahí. Me he visto con eso, he tenido esa experiencia. Cuando en una discusión sale a colación la Biblia y una persona te trae algo parecido, pero realmente no es lo que dice la Biblia, cuidado. ¿Ok? Una de las cosas que el enemigo va a querer hacer y va a seguir hasta que lo va a conseguir finalmente es enseñar un evangelio diferente al que Yeshua nos enseñó. ¿Qué significa? Cuando Yeshua muere, ¿quiénes enseñan el evangelio? Los apóstoles. Pero los apóstoles mueren. Ahí es que comienza entonces la apostasía. ¿Qué es la apostasía? No es irse de la iglesia. Y la apostasía es que no sigues la sana doctrina de la iglesia. Eso es el primer engaño del enemigo, porque está tratando de hacerte ver que la apostasía es otra cosa que lo que es. La apostasía es cuando tú empiezas a renegar de la verdad que nos enseña la Biblia y nos enseñó los escritos, los apóstoles, nos enseñó Yeshua. O sea, ahí está la verdad. Ahí está la verdad. Y cuando empiezan a enseñarnos, no, que no es el sábado, es el domingo. No, que la fiesta bíblica, eso ya está derogada. No, todo eso tengan cuidado con eso. Porque eso no es lo que dice la palabra. No podemos quitarle ni añadirle. Pero la gente dice, no, yo no le estoy quitando ni añadiendo, yo lo estoy interpretando correctamente. Porque el espíritu, el del engaño, me dice que esto es así. Cuidado. Entonces dice, lo interesante es que Pablo mismo acepta que durante el tiempo de los apóstoles mismos, algo estaba ocurriendo ya. Fíjense que él, en Gálatas 1, 6 al 7, en la carta que él le escribe, él dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estoy maravillado que tan pronto ustedes han seguido un evangelio diferente. Estamos hablando del siglo I. Y dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. En el siglo I estaba ocurriendo esto. Aquí el apóstol Pablo sabía que Satanás estaba en la iglesia para presentar un evangelio totalmente diferente, un mensaje fraudulento, y hay que entonces analizar qué podemos decir de nuestra iglesia que estamos, enseña verdaderamente el mensaje de Jesucristo. Tenemos un problema ahora mismo, es que la gente lee más las cartas de Pablo sin entenderlas que lo que Yeshua dice tan claramente en los evangelios. Él habla tan claro, pero eso no lo están leyendo en las iglesias. Están leyendo las cartas de Pablo para interpretarlas, porque están más sujetas a interpretación y a cambiar radicalmente lo que Yeshua dijo. Pues el enemigo
se ha hecho, olvídate, eso es una cena, santa cena para él. Para él eso ha sido perfecto, que no lean a Yeshua y que lean a Pablo porque no lo entienden. Entonces ahí se han inventado mil doctrinas. Él sabía que eso estaba así. El mensaje de Dios a la humanidad es el siguiente: la buena nueva de su propósito y su plan. Tenemos que comprender la necesidad de salvación de la humanidad y la exigencia de Dios de que nos arrepintamos del pecado, aceptemos el sacrificio de Yeshua y obedezcamos sus mandamientos. Lo primero que nos dicen es no hay que obedecer los mandamientos porque los mandamientos fueron clavados en la cruz. Eso no lo dice en ningún lugar. Pero como hay versos que podrían hacer creer eso, porque es la forma en que se pone, pero no es que eso es lo que dice, sino que es la manera en que el enemigo, como le hizo a Eva, le pone en la mente a los que lo leen que no tienen conciencia de lo que es la verdad. Se acostumbraron a la media verdad. Se acostumbraron a lo conveniente. Se acostumbraron a lo que el corazón, que es engañoso, les dice. Entonces dice, además, que creamos, eso dice nuestro Dios, nuestro Mesías, que creamos y confiemos en la promesa de que Cristo va a regresar para establecer su reino en la tierra y así podamos nacer en la familia de Dios. Una de las cosas que nos enseñan y que yo he leído y he visto por ahí, porque yo me paso en ese mundo, es que no vamos a estar en la tierra, que nosotros vamos para el cielo y allí vamos a vivir. Eso no lo dice la Biblia, pero como hay algunos versos que hablan de cómo nosotros dejamos este mundo para ser del mundo de Dios, porque ya no somos de este mundo, sino del celestial. No significa que vamos a ir a vivir al cielo, pero obviamente es bien fácil tratar de interpretar que a lo que se refiere es que Dios va a eliminar la tierra y va a ser un nuevo mundo allá donde Él está. En este momento, y por eso traigo esto, lo más que nos debe preocupar son las redes y la influencia. El enemigo está en todo su apogeo con las influencias. Los influencers son millones, millones. Y cristianos, millones. Y no cristianos, millones. Donde quiera que tú te metes ahí. Paganos, no cristianos, apóstatas, inventores. A cada rato me encuentro con cosas que son un engaño y las personas empiezan, amén, 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 amén. Y yo, pero padre, no validan, no revisan que eso que está diciendo esa persona no es correcto. Amén, con amén, ellos están diciendo, así es. También hay algo de lo cual el enemigo se está aprovechando mucho. Estamos en un momento en que el hombre tiene mucho miedo, hay mucha enfermedad, hay muchos sentimientos encontrados, hay muchas emociones, hay mucho dolor y eso, perfecto para él, perfecto, porque él utiliza la debilidad del ser humano para entonces convertirse en que tenemos que dejarnos llevar por el corazón. Tu corazón es tan frágil. Y entonces comenzamos a creer solamente en cosas que nos hacen sentir bien. Y
vemos la iglesia como un lugar de refugio, pero no para hacer la voluntad de Dios, ni guardar los mandamientos, ni buscar la verdad del reino, sino como un refugio que tiene que ser divertido. Por lo tanto, una de las cosas que el Eterno me ha mostrado a mí tantas veces, y de eso fue como, me dolió mucho en el 2015 por ahí, 2014, que yo empecé a sentir en mi espíritu que le estaban dando demasiada importancia a la música. Estoy hablando de 2014. Y yo recuerdo haberme reunido con mi sobrina, que ya no está en la iglesia, pero en ese momento ella era la que dirigía adoración. Y, y le estoy mencionando eso mismo, que sentía como un dolor en el corazón porque la gente en mi iglesia, en la que estaba, la música duraba 1 hora, 1 hora y media, y la predicación media hora. La tenían contadita. A la media hora el predicador tenía que parar, pero la música podía durar 2 horas. Y eso me estaba doliendo mucho y yo le hago el comentario a ella, que estaba en otra iglesia. Y ella me dice, es que mi pastor dice que tienen la misma importancia. Eso tiene la misma importancia. Obviamente, para los que cantan como Lisa, cantar, adorar es bien importante, pero no podemos darle un valor por encima de la palabra de Dios, porque ellos son ministros ¿de qué? De la palabra de Dios. Así que su fundamento es la palabra de Dios. ¿Cómo van a eliminar la palabra de Dios para decir que lo que se oye bonito y que hace que la gente se mueva es más importante que la palabra de Dios? Y ahí ella y yo tuvimos nuestro primer encuentro, mi sobrina y yo. Yo le dije, no, 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 es que no puedo creer que lo que tú me estás diciendo lo esté diciendo un pastor. Pues yo vengo de una cultura que nací en el Evangelio. Yo vengo de una cultura en que nosotros guardábamos el sábado de toda la vida, en que predicar podía tardar 2 y 3 horas. Y los cánticos era un hombre con una guitarra. Vamos a tener una hermana para que nos dé un cántico especial y cantábamos ese especial 1 o 2 personas. Unos coritos específicos y lo único que quería la congregación, y yo lo recuerdo y no lo puedo olvidar, era que llegara el momento del pastor para dar el mensaje, porque queríamos escuchar qué Dios tenía que decirnos. Hoy día la música se ha convertido en la predicación y la predicación se ha convertido en el que canta algo especial en una guitarra. No es mi congregación, estoy hablando de las congregaciones tradicionales. Cuando traen grupos para que llenen la iglesia, cuando traen grupos para que en lugar de predicar en una plaza, traen un grupo para que llene la plaza y buscan los mejores cantantes para que eso se llene. Pero esos cantantes cobran. Entonces antes, cuando yo me criaba, los evangelistas llenaban un coliseo, como Gigi Ávila. Pero hoy un predicador no llena ni una iglesia, no llena ni una casa. Y eso es el dolor que yo siento, porque vengo de esa cultura, no es de ahora. Yo no vengo de la cultura de la influencia. Así que la iglesia pues se ha convertido en un lugar pues muy diferente a como originalmente era. Imagínense, en el siglo I tenemos una congregación que acaba de tener al maestro cerca y han pasado más de 2024 años. La gente, la iglesia, esa congregación dejó de existir prácticamente. El sábado dejó de existir. Las fiestas dejaron de existir. La gente no se acuerda ni cuál es la enseñanza, ni qué es el reino siquiera.
Son muy pocas las congregaciones que están enseñando la verdad, que están enseñando la razón de ser de por qué murió nuestro Mashiach. Solamente tú le preguntas a cualquier persona normal, estoy hablando tradicionalmente, ¿por qué murió Yeshua? Pues por mí. El egoísmo es tanto que es el yo. Yo estuve en una boda hace 2 semanas y había una pastora y el esposo de una de mis secretarias. Y el tema era que él había sido y que pentecostal antes. Y yo le digo, pues debes aprovechar y regresar. Estamos en tiempos difíciles. Ah, la salvación es individual, el yoísmo. Yo le dije, no, la salvación no es individual. La salvación afecta al mundo si tú no haces lo que Dios dice. Y le traje el ejemplo. Originalmente era Adán y Eva para salvar a Adán y Eva, ¿verdad? Después era Noé para salvar su familia. Después era Moisés para salvar una nación. Después vino Yeshua para salvar el mundo. Si la salvación fuera individual, Yeshua ni hubiera venido. Cada quien que haga lo que tiene que hacer. Pero no, necesitamos discípulos, necesitamos llevar el mensaje de verdad, necesitamos salvar al mundo. Yo no necesito salvarme yo, para eso vino Yeshua, salvo, pues uno lo cree, pero uno necesita arropar, uno necesita salvar. Si yo no hubiera creído en que la salvación no es para mí, sino para el mundo, mi hermano, yo no lo hubiera hablado jamás nuevamente de Yeshua y él no hubiera aceptado nuevamente después de 30 años a Dios. Porque somos muy egoístas. Después que yo sea salva, no, 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 es que eso no es lo importante. Salva una vida, salvas el mundo. Eso es un pensamiento judío. Entonces, ya vemos cómo él se aprovecha de las emociones y los sentimientos, y la música es algo que atrae mucho las emociones y los sentimientos. Veo mucho a la gente llorar y es lindo porque a mí me fascina la música. Yo nací entre la música. Mami cantaba, yo cantaba. Y ya no canto tanto, pero yo me monto en mi carro y yo tengo que tener la música encendida. No es que no me guste la música, pero no puedo permitir sustituir como que la música es más importante que yo ponerme a orar y leer la palabra. O sea, no lo puedo sustituir. Se pueden hacer las tres cosas, pero no puedes sustituir que tu vida sea música, pero nunca te arrodillas a orar, ni siquiera le predicas a nadie, ni siquiera le hablas de Dios a nadie. ¿Ves? Estamos en una cultura así, donde la gente, tú ves Instagram y todos esos canales, cómo le dan tanta importancia a los músicos, sean paganos, no sean paganos, sean cristianos, sean cristianos. Ellos se han llevado como que todo el mérito del mundo, incluso ganan más que los profesionales, millones, ganan más que los atletas, ganan más que los políticos. Se han convertido en que el don que Dios les dio, pues los ha convertido en millonarios, multimillonarios, una cosa, influencers. En los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Y cuándo vemos esto? Cuando estamos escuchando ministros dando palabra que no coincide para nada con la Biblia. Cuando eso ocurre, tenemos que analizar cómo me siento. ¿Me da lo mismo? ¿Me preocupa? ¿Lo acepto como bueno? ¿Lo ignoro? ¿Qué hago? Son detalles que tenemos que tener pendiente a que no todo lo que nos digan lo vamos a aceptar como bueno si nuestro espíritu
nos está diciendo que hay algo mal. Porque cuando estamos conectados con Dios, tenemos el discernimiento, nos redarguye. Es una cosa que uno dice, eso como que yo lo pongo en stop, ¿verdad? Eso, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán. Mira, cuando no sufrirán, eso lo dijo Pablo en 2 de Timoteo 4:3-4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, eso es lo que está ocurriendo, pero es que está increíble. Yo leo esto y yo digo, pero qué cosa. Y fíjate que Pablo lo está diciendo y como un recordatorio del futuro, que ya el futuro es hoy. Y lo que está ocurriendo, se reúnen, van a las iglesias, entonces comienzan con esas doctrinas que se salen de la Biblia y lo más increíble es cómo las defienden. Yo he visto a Staley discutiendo no, haciendo como un tema del Shabbat. No sé si lo han visto. Y la persona está convencida de que el Shabbat no existe. Y empieza a pelear con Jim Staley. Lo he visto. Y ese es el espíritu de engaño que lo tiene completamente agarrado. En Efesios 2:2 también nos dice, ustedes vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. O sea, fíjate que antes de que nosotros entráramos a aceptar nuevamente o por primera vez o los mandamientos y lo que Dios tiene para nosotros como su voluntad, lo que nosotros hacíamos era obedecer al enemigo. ¿Por qué? Porque la Biblia es bien clara. No hay nadie que no tenga un Señor. Lo dice la palabra. O tienes al Señor Dios o tienes al Señor enemigo. Pero como Él no quiere que nosotros estemos con dos señores, por eso es que te dice, o me obedeces o no me obedeces, pero no te quedes en el medio. Porque Él considera a los que están en el medio que dicen, no, yo creo en Dios, pero yo no tengo por qué guardar todos los mandamientos, esos fueron clavados en la cruz. Él no quiere que tú le obedezcas a media. Él dice, mejor ni me obedezca, sé frío, sé mejor ateo, no sé lo que te dé la gana hacer. Pero el que está en el medio es un hipócrita para Dios. Así que él dice que los que son del medio, tibios, él los va a vomitar. Tenemos que tener cuidado cómo creemos las cosas y cómo seguimos las cosas, porque no podemos vivir la vida a conveniencia. Otra cosa bien importante es la forma en que él está saturando al mundo para que el mundo se sienta que está bien. Él satura el mundo con un espíritu de egoísmo, con actitudes pecaminosas, con unos estados de ánimo equivocados. Hay una cosa que está haciendo mucho el enemigo en la mente de la gente, ese espíritu de engaño, es que nos ha hecho creer que la vida se trata de derechos. Así que todo lo que está mal son derechos. Así que yo tengo derecho a abortar. Yo tengo derecho a hacer con mi cuerpo lo que me dé la gana. Yo tengo derecho a ponerme todas las marcas que me dé la gana. Yo tengo derecho a darte un puño y no me puedes hacer nada. Allá en Europa ahora la gente pues, hace cosas que uno se queda increíble. Los derechos de las mujeres, los derechos de los niños, los derechos del aborto, los derechos, todo es como un revolú. Y ya los abogados no sabemos ni qué vamos a defender, porque la gente nada más sabe reclamar derechos a favor de ellos, pero no tienen ninguna obligación para nadie.
Solamente existen derechos, pero yo no tengo obligaciones. Y eso lo vamos a seguir viendo porque va a ir empeorando. Dice que Satanás, como ellos utilizan la palabra Satanás, influye en la humanidad y no solo en la humanidad, sino que incluye en las iglesias para que se malinterprete la palabra y las personas rechacen a Dios y su ley. Ya vemos cómo, yo te diría que una cantidad tan y tan y tan grande dice que enseñan que Jesús es solamente amor y gracia. Por lo tanto, nosotros a partir de él no tenemos que guardar ninguna ley, ni guardar ningunos mandamientos, ni tenemos que hacer nada porque él ya lo hizo todo por nosotros, que lo único que nosotros tenemos es que ser moralmente correctos, tener valores y principios según ellos lo entienden, y que eso es suficiente para cuando él venga a buscarnos y ya. Pero se les olvida que una de las cosas que Yeshua le decía a la gente cuando los sanaba era: no peques más para que no te venga alguna cosa peor. No le decía: sánate y sigue pecando por ahí. No, no, no. Levántate, coge tus motetes y no peques más. Pero a la gente, como ya vuelvo y le digo desde que comencé, se les ha enseñado que tú te arrodillas o le pides perdón a Dios y Dios es un monigote de la gente, donde Dios es menos que yo, por lo tanto yo le doy instrucciones, yo declaro y yo decreto y yo le digo lo que él tiene que hacer conmigo, así que yo decido que él me tiene que perdonar todas las veces que yo peque, aunque sea el mismo pecado 1000 veces, porque para eso murió Jesús, para hacer eso por mí, porque aunque es inmerecido, lo sabemos, ellos lo entienden que eso no merecía. Las obras de la carne las estamos viendo en todo su apogeo en este momento. Está en Gálatas 15, 19, 21. La inmoralidad sexual, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la hechicería, el odio, la discordia, los celos, los arrebatos de ira, las rivalidades, los desacuerdos, los sectarismos, los celos, los arrebatos de ira, ya lo dije, ¿verdad? Sí, sí. Las rivalidades, los desacuerdos, los sectarismos, la envidia, la borrachera, las orgías, todo eso se menciona ahí. Son obras en contra de nuestro eterno Dios. Pero la forma en que las personas la practican bajo la creencia, porque nos han engañado, de que Dios es amor y Él ama a todo el mundo. Y como Él ama a todo el mundo, pues Él tiene que amar al... ¿Qué culpa tengo yo de amar a tal persona? ¿Qué culpa tengo yo? Dios es amor, Él conoce este amor. Que yo me haya enamorado de un hombre casado, ¿qué importa? Porque Dios conoce que no fue mi culpa, que es que Él es amor y Él me va a perdonar. Y entonces todos los pecados que existen caen dentro del concepto Dios es amor, Él me tiene que perdonar y yo no tengo que hacer nada para... Y en esa estamos cayendo. Como le digo, el espíritu de engaño es tan y tan potente y de influencia del espíritu del enemigo sobre las personas y sobre todo sobre las iglesias, que ahora mismo las personas no saben, porque como que no se preocupan o no sé, no saben si están haciendo lo bueno o lo malo porque no les enseñan. Las iglesias no han dejado de predicar que el pecado es malo. Han dejado de predicar cuál es la voluntad de Dios. Han dejado de hacer retiros, de hacer ayunos,
Las iglesias ya no hacen reuniones de matrimonios. Las iglesias no están funcionando porque no están llevando el mensaje del reino de Dios para unificar al cuerpo de Cristo. No enseñan cuál es el verdadero arrepentimiento. Así que todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. Eso lo dice Hechos 26:20. La Biblia dice que la obediencia es la prueba de que tú estás arrepentido. Por tanto, debemos demostrar que nuestro arrepentimiento es sincero, obedeciendo a Dios. Pero obviamente el enemigo no quiere que eso ocurra. No quiere. Y va a hacer lo posible porque tu mente no cambie a la obediencia, sino que te mantengas como el hombre rebelde. La rebelión, la apostasía es la que está sobreviviendo ahora mismo en las iglesias y fuera de ellas. Así que vamos, ¿cuál es el consejo que doy? No he terminado, pero el consejo que doy es que empecemos contra eso que yo trabajo todos los días. Ustedes no saben la lucha que yo llevo. Ya yo no tengo Facebook, ya yo no tengo Instagram, ya yo no tengo nada de eso. Porque tenemos que vencer la influencia y dejar de doblegarnos ante el control de las redes. ¿Debemos seguir a Dios o a la tradición humana? Hechos 2:38 nos dice, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Yeshua para el perdón de sus pecados. Entonces vamos a recibir el espíritu de santidad. Hoy día las iglesias no hacen énfasis en la importancia de obedecer a Dios y de seguir su voluntad y su camino. No lo hacen, ellos todo lo ponen como que es muy bonito el evangelio. No, Dios nos tiene promesas. Las promesas de Dios se cumplen porque Dios es fiel, Dios es bueno. Entonces yo voy a la librería a buscar un libro que me diga cómo yo arrepentirme, hacer la voluntad de Dios y buscar el camino correcto, y no hay ni un libro de eso. Pero hay 200 libros de las promesas de Dios. Es importante que nosotros no sigamos la tradición humana. Vamos a olvidarnos de lo que el hombre hace como tradición, como costumbre. Y busquemos que la palabra es muy clara. Ese es nuestro libro de instrucciones. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay un montón de profecías. Y de ese tema voy a hablar en la próxima. Porque tenemos que prepararnos mentalmente para el día en que vamos a partir. Sea que partamos con el Eterno a través de Yeshua cuando vayamos a recibirlo, o sea que antes de eso muramos. Se espera de nosotros según las profecías, y yo vengo con eso para la próxima. ¿Qué es lo que tenemos que tener claro? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo es que debemos prepararnos para que el día de nuestra partida no seamos solamente la novia que se quedó sin luz y se quedó afuera y el Mashiach le dijo, ni te conozco? Tampoco quiero ser invitada. Esas son las naciones paganas que van a tener la oportunidad de que los que pertenecemos al reino, que vamos a tener ese cuerpo maravilloso, le enseñemos Torah. Eso está escrito en la palabra, pero la gente no lo lee, no lo ve, no lo busca. Seguir la tradición humana es un poco peligroso, porque ya les dije que el enemigo va a la iglesia, conoce la Biblia, conoce nuestras costumbres, conoce cómo trabajar con nuestra mente, conoce cómo trabajar con nuestras emociones, sabe que nos gusta la música mucho,
sabe cómo tergiversar la verdad de la palabra. Es un experto, es un experto. Entonces dice, espero que pueda empezar a ver podamos empezar a ver cómo la religión ha sido engañada por el enemigo y cómo la verdadera adoración debe basarse en lo que Dios realmente instruye. Obviamente, una de las cosas que tenemos que examinar de la iglesia en que estemos o de lo que seguimos es si esa iglesia o esa congregación hace énfasis en la importancia de obedecer a Dios y seguir su voluntad y su camino. El apóstol Juan dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos a Dios. Si guardamos los mandamientos, eso lo hemos mencionado anteriormente aquí. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Hemos venido hablando del espíritu del engaño y de la mentira que está prevaleciendo. Y ya Juan 2, 3, 4 lo menciona hace 2000 años, que ese espíritu iba a dominar al hombre. Y el mensaje que está dando es que si nosotros nos dejamos influenciar por el hombre de la mentira, el hombre del pecado, el hombre del engaño, que es el que usa el enemigo, tú te vas a convertir también en mentiroso. ¿Por qué? Porque te dejaste dominar por ese espíritu. Y la verdad no puede estar en ti porque la verdad que Yeshua dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si eres el camino hacia la verdad que nos lleva a la vida eterna, porque realmente lean lo correcto, Él es el camino que nos lleva a la verdad que nos va a dar la vida eterna. Así que si amamos a Yeshua, vamos a guardar los mandamientos. Todos los que puedan. Todas. Yo no cuestiono. Si los del templo no lo puedo hacer, pues no lo hago. Pero yo no lo cuestiono. Yo trato, mira. ¿Por qué? Porque no es que soy perfecta, pero quiero llegar lo más posible a ser la novia que está llena de luz. Enseña la iglesia sobre el pecado y la necesidad de arrepentirse como requisito para cambiar. ¿Qué problema tiene? Sigue su iglesia la práctica bíblica del bautismo, la imposición de manos a recibir el Espíritu de Dios. Esas son cosas que ellos mencionan. Acuérdense que el enemigo siempre va a tratar de presentar sus ideas, como hizo con Eva, que así empezamos, ¿verdad? Como verdad. Como que las ideas de él son la verdad. Pero todo es para sus propios propósitos malvados de desafiar a Dios, porque él desafía a Dios. Esa es la verdadera apostasía, el engaño de la verdad de Dios trayendo la mentira. Esa es la verdadera apostasía, que la verdad de Dios no sea considerada. ¿Por qué? Porque la media verdad es mentira. La verdad es tan y tan y tan pura que cualquier gotita a esa leche pura de café que le llegue, entonces se convierte en café con leche. Aunque sea una gotita, ¿verdad que sí? Así es la verdad. En cambio, dice, permanezca entre el pueblo de Dios. ¿Quiénes son el pueblo de Dios? Eso está en Apocalipsis 12:17. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua. Eso es lo más importante, que nosotros demos testimonio de Yeshua, y eso es muchas cosas. Guardar los mandamientos para hacer la voluntad de Dios, y el testimonio de Yeshua tiene que ver con el prójimo, tiene que ver con guardar los mandamientos, tiene que ver con todo lo que Yeshua demostró que él era y que agradaba a Dios. Porque si él hubiera fallado a Dios en una cosita, él jamás hubiera sido el Mashiach. Porque solamente si cumple con todo es que él se ganaba el mérito de ser el Mesías. Así que
Vamos a orar siempre para procurar que, como dice Juan 4:23, adorar al Padre en espíritu y en verdad. Ese es mi mensaje de hoy. Y hay un mensajito que ellos ponen aquí que me gustó también, que dice, créalo o no, usted tiene un enemigo, un adversario muy peligroso que quiere engañarlo y destruirlo. Es preciso que entienda cómo piensa y opera y los métodos que utiliza. Así que estemos bien pendientes, banderas rojas, estamos en una época de mucha influencia, las redes nos dominan, nos hacen oír mensajes que aunque creemos que no lo estamos poniendo en nuestro corazón, se queda en el subconsciente, porque el subconsciente retiene cosas que tu consciente no retiene y puede dañarte el corazón y puede dañarte tu manera de obedecer y de hacer la voluntad de Dios. Así que hasta ahí, shalom. ¡Ay, Carmita! Mejor dicho, me deja sin palabras. De verdad que muchas cosas de las que hablaste hoy, yo reconozco que, por ejemplo, el mayor miedo que tengo es que me contamine yo de enseñanzas no sanas. O sea, que se deje uno llevar y se desvíe del camino. Porque se oye bonito, Exactamente. Sí, señor. se oye cierto, Exactamente. tiene Exactamente. lógica. Y muchas veces el enemigo sabe lo que nosotros queremos oír y entonces nos lo pone ahí, ¿no? Entonces esto es como el postrecito que le hace a uno, cómeme, cómeme, algo así. Sí. Ciertamente. Él no es Dios, Ajá, es todopoderoso, ¿verdad? Pero él ajá. sí tiene sus artimañas y así se lo hace saber los apóstoles al pueblo. Claro, porque él ve por dónde somos débiles y por ahí se trata de meter. Entonces ahí es que nos tenemos que fortalecer con la palabra de Dios y con la verdad, para como Jesús enfrentaba al enemigo con la La palabra, palabra. nosotros también le digamos, mire, ¿sabe qué? No le creo sus mentiras porque en Juan dice esto, bueno, en la palabra que sea. Tenemos que estar preparados para eso, porque Él viene a atacarnos en nuestra mente. Entonces, de nosotros depende si creemos eso y lo dejamos llegar al corazón y que nos contamine. ¿Mm? Entonces, Él sí, viene a atacar nuestra fe en Dios. Acuérdense que él quiere quitar exacto, a Dios de nuestro corazón. exacto. Y lo que tú dices de la alabanza es muy cierto. Por ejemplo, en la iglesia que se está congregando mi hijo, un grupo, o sea, están atrayendo a los jóvenes con la música. Les ponen el ritmo que les gusta, el estilo de música que les gusta y así los atraen, ¿sí? Y le están dando más importancia a la música que realmente a la palabra. Eso sí es verdad. Y eso lo veo yo en esa iglesia. Y eso me preocupa porque es que él está súper entusiasmado y la esposa también, pero yo lo que hago es orar, porque es que también si uno se mete y les dice no vayan allá, entonces usted al fin qué quiere. Si tanto quería que me congregara y me estoy congregando y ahora me dice que no vaya. Hay que orar por Yo, ellos, para orar, que orar y que sea Dios el que les muestre el camino y como nos lo ha mostrado a nosotros. Sí, porque yo siempre le he pedido muchísimo a Dios que me dé discernimiento y entendimiento también para cuando uno ve que esta persona le está aconsejando por acá y uno dice, no, como que por ahí no creo que sea la cosa. ¿M? Entonces, primero y en todo momento, yo pienso que lo más importante es buscar a Dios y pedirle a Él que sea Él el que nos guíe, el que dé paz en nuestro corazón de qué debemos aceptar y qué no, de qué es sano y qué no es sano, para que no nos desviemos del camino. Sí, eso es muy, pero muy importante lo que tú nos enseñaste hoy, Carmita. Muy, muy importante. Y lo que dice aquí Marisabel en el chat, dice que tampoco han vuelto a ver vigilias. Dice, vigilia. Ujú. vigilias, sí. Dice, correcto, queremos ser la novia, no ser los invitados a la boda del Cordero, sino debemos ser la novia. ¿M? Y es real, él viene por su novia y tenemos que ser nosotros todas la novia.
Tenemos que ir preparando nuestro vestido blanco. Claro. Ay, sí, qué dicha, qué bendición. Gracias, Carmita. Que Dios te bendiga. Para mí siempre es un deleite que tú nos enseñes. Tienes ese don de enseñar. Muchas gracias. Amén. Entonces, bueno, amadas hermanas, hay muchas peticiones en el chat. Está la petición de Marisabel por una señora que se llama Wilma, que ella dice que es como su tía, que quedó viuda, que pidamos por sus hijos y por sus nietos para que el Padre les traiga fortaleza. Está la petición de nuestra amada Lisa, que pide oración por Juliet, que tiene 6 añitos, que vive en Puerto Rico y su cuadro clínico es complicado, tiene una neumonía severa, le tuvieron que colocar un ventilador. Está la oración por Camila Belén Gandarillas Díaz, una chica que intentó suicidarse y está hospitalizada. Está la petición por Lisset, que tiene bronquitis y sinusitis. Delia tiene aparentemente un espasmo muscular en la espalda, pero le van a realizar un estudio para ver si tiene un nervio pinchado. Brian sigue delicado de su condición del corazón y tiene problemas con su vejiga. Y por Janet Cuevas, que está siendo afectada en su espalda. Ay, Padre Celestial, en esta noche nos unimos, Señor, para clamarte por todas estas peticiones, Señor, de salud, de pérdidas de personas amadas, Señor, por tanto ataque del enemigo sobre la salud de todos, Padre, de niños, de jóvenes, de adultos. El mundo está siendo atacado por muchas enfermedades, no solo físicas, Señor, sino mentales y emocionales, Señor. Hay tanto vacío en los corazones, Señor, tanta soledad, tanta falta de ti, Padre, de que te conozcan, de que sientan que tú eres el único que puede solucionar cada situación de salud física, de salud emocional, de salud mental, de provisión, Señor. Tú eres el único que sabe el momento y lo que cada uno de nosotros debe vivir, aprender y también, Señor, dar frutos, Señor. Yo no sé en los otros países, pero en Colombia, Señor, todos los días hay un feminicidio, Señor. Las mujeres estamos siendo atacadas, Padre. Estamos siendo maltratadas y asesinadas por hombres enloquecidos por celos, de que si no es conmigo, entonces no es con ninguno, de que se arman películas en sus cabezas y terminan asesinando a esas mujeres y dejando tantos niños huérfanos, Padre. Tú me pusiste, Señor, ayer a un habitante de calle que me pidió una moneda y ella sintió y vio a través mío, te vio a ti, Padre, y se confesó y me contó su historia, Señor. Y hoy la comparto porque tocó mi corazón. Es una niña que no tiene más de 30 años. Su mamá murió y fue entregada a una casa de adopción. Después de ahí nadie la adoptó porque tiene un piecito torcido. La mandaron a una casa de trata de personas donde fue violada, fue atacada en pedofilia por muchos hombres mayores, Padre. Y ella escapó de ahí y terminó en las calles. Y es drogadicta. Ella consume bazuco, consume pegante y toma alcohol del que uno se echa en las heridas. Dios mío, tenía una botella de alcohol y toma de ese alcohol, Padre.
una pobre mujer en una miseria humana que de verdad, Dios mío, todos esos habitantes de calle tocan mi corazón de una manera especial y siempre ha sido así, Padre. Pero desafortunadamente los gobiernos no son capaces de lograr controlar eso, porque cada día hay más y más y tratan de ayudarlos. Muchos se dejan ayudar, otros se niegan y prefieren seguir en las calles por sus vicios, por lo que hayan vivido, Señor. Pero es que hay tantos niños que desde que nacen en la basura, Padre. Han sido abandonados, no han aprendido lo que es amor, seguridad, tener una familia, tener alguien que los quiera. ¿Y uno cómo le puede exigir a un ser humano de esos que dé algo bueno si no ha recibido nunca nada bueno, Dios? Ay, Padre, cuando trabajé en los hospitales también tú tocaste mi corazón de tantas maneras, Padre, porque es que somos privilegiados, Señor. Tenemos tanto en comparación a otras personas que no tienen nada, Padre. Que muchos ancianitos se enferman y para tener en los hospitales un techo, una cama, comida, Padre. Otros se hacen mandar a las cárceles para lo mismo, Padre, para tener un techo y comida, Señor. Es tanta la miseria del ser humano, tanta la necesidad, Señor, física, espiritual y emocional que hay en el mundo entero. Y es la impotencia de nosotros, tu pueblo, de no poder ayudar a todas esas personas, Padre. Que uno quisiera tener una varita mágica, Padre, para solucionar todo, para no ver sufrir a nadie, para que nadie tenga necesidad. Pero eso solo puede suceder cuando tú regreses, Jesús, porque ningún gobernador del mundo va a traernos la paz que tanto anhelamos y necesitamos. El dolor no se va a acabar, las necesidades, todo eso va a acabar con tu regreso, Padre. Y como dices tú en tu palabra, ya no habrá más llanto ni clamor. Padre, cuánto deseamos nosotras, tus hijas, que tú regreses, Padre. Lo necesitamos y lo necesita el mundo entero, Señor. Pero todavía tenemos que aguantar más tribulación porque tu palabra está escrita y lo que tiene que suceder va a suceder. Y ninguna de nosotras podrá evitarlo, Padre. Tenemos es que fortalecernos en tu palabra y en ti, Padre, para soportar todo lo que va a venir y para confiar, Padre, en que tú nos cuidarás y nos sostendrás y nos proveerás y nos protegerás y nos cuidarás. Por eso mi clamor hoy, Señor, es porque tu pueblo en el mundo entero no pierda la esperanza, no pierda la fe de que donde quiera que estemos y nos encontremos, tú cuidarás de nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por mantenernos unidas, por apoyarnos las unas con las otras en oración, Padre. Gracias por este espacio en el que todas aprendemos. Gracias nuevamente, Padre, por la enseñanza de Carmita. Y gracias por escuchar nuestras peticiones y contestarlas en tu tiempo perfecto y de acuerdo a tu perfecta voluntad. Hemos orado
En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ay, amadas, bueno, gracias por este espacio. Las amo mucho y las espero el próximo martes a la misma hora y en el mismo lugar y por la misma emisora. Las amo, Amén, amén. que descansen, que tengan Shalom, una feliz bendiciones. noche. Amén, Good amén. night. Chao. Chao, chao. Shalom. Bendiciones a todas, las amo. Un abrazo. Gracias. Igual, María Isabel, bendiciones. Bye. Bye. Gracias. Lisa, Janet, Gladys, Wanda. ¡Hurra! Chao. Chao. Chao.